Nuevamente vamos a meditar por unos momentos en la palabra del Señor, en las Sagradas Escrituras. Y en esta ocasión vamos a meditar en el tema que lleva por título La acción de Dios en la Navidad. La acción de Dios en la Navidad. Hemos de recordar y hemos de saber que conforme a la palabra del Señor, Dios no está inactivo. Él siempre está actuando, siempre está obrando. Y es por eso entonces que nosotros, al ver la palabra del Señor y al leerla, nos daremos cuenta con que en realidad el Señor siempre está activo. Y por eso es que vamos a meditar por unos momentos en cómo es que Dios actúa y se manifiesta, y por eso vamos a meditar por unos momentos en la acción de Dios en la Navidad. Y para ello vamos nosotros a basarnos en el Evangelio de Lucas, capítulo 2 y versículos 1 al 7. El Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 7, y dice de la siguiente manera: En aquellos días, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas, capítulo 2, y versículos 1 al 7. Esa va a ser la escritura que como centro vamos a tomar para reflexionar y meditar por unos momentos en lo que ya dijimos respecto al hecho de que cómo es que Dios actúa, cómo actuó y cómo actúa en nuestras vidas y diariamente incluso en la vida del mundo y en el universo. Ahora bien, basados en este pasaje que nosotros hemos leído, ahí nos daremos cuenta exactamente de cómo es que el Señor preparó todo y todo se avino a el hecho de que naciera nuestro Señor Jesucristo, que fue en realidad la primera Navidad. Porque la Navidad significa nacimiento y el nacimiento de nuestro Salvador. Ahora bien, nosotros sabemos respecto y conocemos y hemos oído y visto incluso la cuestión de la Navidad y lo que se relaciona con ella. Vemos nosotros que en muchos aspectos es algo que se regocija y le encanta a la gente el hecho de celebrar esta cuestión que tiene que ver con el nacimiento de nuestro Salvador. En otras palabras, es una fiesta, esta es una fiesta que nosotros celebramos, que incluso aquellos que no creen o las naciones que no tienen nada que ver con la cuestión del cristianismo, incluso les da envidia. Les da envidia tanto colorido, tanto gozo y tanta alegría que la gente expande precisamente por el hecho de que está celebrando lo que nosotros llamamos la Navidad. Y entonces incluso a causa de eso les da coraje y les da envidia el hecho de que nosotros celebremos esto y con mucha frecuencia incluso obran en contra de ello. Pero eso no quita el hecho de que nosotros seguimos celebrando la Navidad.
porque es el recordatorio y la celebración de nuestro Señor Jesucristo en su nacimiento. Y recordamos el hecho de que un día vino a Belén. Un día se humanó nuestro Salvador. Y por eso entonces nosotros podemos decirlo así. Vemos que en realidad en todo lo que aconteció y sigue aconteciendo, nuestro Dios Todopoderoso sigue actuando y se involucra de manera total y completa en todo aquello que concierne a este mundo, incluso, como decimos, en el mismo universo. Ahora bien, ¿qué fue lo que Dios realmente hizo para que nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, naciese y viniese a este mundo y se manifestase para cada uno de nosotros? Se manifestase para el mismo mundo. Bien, eso es lo que nosotros tenemos descrito en el pasaje que nosotros estamos considerando. Es la acción de Dios en la primera Navidad, en la Navidad. Y esa acción lo vemos patente en el pasaje, y aquí nos describe exactamente cómo es que Dios obra de una manera, podemos decir, realmente milagrosa, pero de tal manera que no lo notamos, pero es la acción de Dios. Ahora bien, y en esta Navidad vemos exactamente lo que el Señor hizo para que su Hijo se manifestase en aquel lugar. Es la acción de Dios. Es la actuación que el Señor realiza y realizó y realiza en nuestras vidas, y en este caso específico en la vida de nuestro Salvador. Bien, ¿qué fue lo que hizo? Primero, ordenando promulgar un edicto de empadronamiento. Él ordenó. Versículos 1 al 3 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Fíjense bien. La Biblia dice, la Biblia enseña que el Señor dirige y controla a todas las naciones. El hombre mismo no es de él el andar, simplemente obedece a una acción divina. Por eso, nosotros como creyentes, como cristianos, como personas que confiamos en Dios y que creemos, en ese aspecto nosotros no creemos en el azar, ni mucho menos en el accidente. Nosotros creemos que hay un plan específico y hay un propósito divino, y que en cada acción de los hombres es Dios quien está atrás de todos esos acontecimientos que se celebran en la humanidad. Y atrás de ello está precisamente la mente divina y la acción de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Simplemente ordenó a César Augusto para que realizara y expidiera un edicto y realizara ese empadronamiento. Y es lo que nosotros vemos en este pasaje. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. He ahí precisamente la acción divina. No fue del César, no fue de las autoridades, no fue de ninguno de ellos. Simplemente era el plan de Dios para poder él ejecutar exactamente lo que él había planeado de antemano. Y para poder realizarlo, Dios usa a diferentes personas, e incluso todas las autoridades están en sus manos. Porque la misma Sagrada Escritura nos enseña, es Dios quien quita y pone reyes, y no hay quien de su mano se libre.
porque es Dios soberano, es decir, es libre de actuar como le plazca en toda la humanidad. Y en ese sentido, el Señor mismo preparó las circunstancias y la situación para que nuestro Señor Jesucristo se manifestase. Y para ello era necesario que se promulgase un edicto de esta naturaleza. Y nosotros podemos decir, bueno, fue un edicto de parte de Augusto. No fue acción de Dios, fue acción de Dios. Porque nada sucede por accidente. Nada. Por eso, aunque se crean muy encumbrados, cuando Dios dice que esa persona hace o debe de hacer algo que él necesita, esa persona lo hace. Por eso, el Señor mismo manifestó cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, él mismo lo dijo a través de Moisés para con el faraón. Es más, le dijo Dios, para esto te he levantado yo, para manifestar en ti mi poder y realizar el acto que estoy realizando con mi pueblo. Él mismo lo había levantado con ese propósito. No fue una acción del faraón, fue una acción divina. Y Dios incluso manifestó el hecho de que su pueblo iba a salir de esa manera. Y Dios iba a manifestar sus prodigios en el pueblo de Egipto. Y entonces Dios obró de tal manera que nosotros vemos la acción divina a través de la liberación del pueblo de Israel. Pues lo mismo, exactamente en este momento en que Augusto César promulgó un edicto para que todo el mundo fuese empadronado. Es la acción divina que se manifiesta a través de eventos que para nosotros aparentemente son simplemente naturales, pero no. Es la acción de Dios obrando en esa manera y de esa forma, a través de estas autoridades. Todo para preparar exactamente y para realizar la acción de la Navidad, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ordenó, fíjense bien, ordenó que se promulgase un edicto de empadronamiento. Y para esto el instrumento fue el que en esos momentos estaba como autoridad, podemos decirlo así, de aquel entonces y en todos aquellos lugares. Es decir, era exactamente el hecho de que el César, que gobernaba en todos aquellos lugares, ordenó que se hiciese ese empadronamiento, pero todo era realmente movido por la mano de Dios. Por la mano de Dios. Es por eso que nosotros necesitamos pensar muy detenidamente cómo es nuestro actuar y nuestra manera de ser. ¿Hemos nosotros realmente reconocido el accionar de Dios en nuestras vidas? Porque después de todo, nosotros no estamos haciendo más que cumpliendo un propósito divino. Y ese propósito se va a realizar cueste lo que cueste y pase lo que pase. ¿Por qué? Porque es el propósito de Dios. Por eso, Dios va a castigar la rebeldía en el hombre. Y Dios ha de manifestarse tarde que temprano en todo aquel que realiza acciones negativas
porque están yendo en contra de la voluntad de Dios. Ahora bien, pero este hombre, no por haber hecho eso, es agradable delante de Dios. No, simplemente era una acción que él realizaba, pero en realidad estaba cumpliendo con los propósitos divinos. A veces incluso dice la Biblia que Dios tiene preparado aún al impío para el día malo. Quizás para muchos fue una acción negativa porque tuvieron que trasladarse a sus propias ciudades y a sus lugares de origen. Pero era necesario que el Señor se manifestase para que su Hijo pudiese también al mismo tiempo cumplir con la profecía que ya estaba escrita, que el Señor, Hijo de Dios, iba a nacer en Belén. He ahí exactamente la acción divina y el propósito de Dios que se cumple al pie de la letra. Pero no solamente eso. En segundo lugar, ¿cuál es la acción de Dios en segundo lugar? Impulsando a José a ir a Belén. Impulsando a José a ir a Belén. Versículos 4 y 5 dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Ven ustedes. Fíjense bien cómo es que este gran misterio se mueve de una manera verdaderamente asombrosa. El hecho de que Jesús naciera precisamente de una familia, de una virgen, de una mujer que vivía en Nazaret. Y esta mujer, junto con su esposo, porque ya estaban casados, como dice la Biblia, y como sabemos, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Bien. Estas personas viven en otra ciudad ajena a Belén. Pero la profecía estaba escrita y la profecía en ese sentido decía que de Belén iba a nacer el que sería rey sobre Israel. De Belén. Bien. Pero ¿cómo compaginar el hecho de que saliera de Belén siendo que vivía en Nazaret? Pues esa es precisamente la acción divina a través de la cual Dios utiliza todos esos acontecimientos para que José, en obediencia a las leyes humanas, fuese a Belén. Y esto es lo increíble, también lo maravilloso. El hecho de que fue a Belén, allí nació el Señor, regresa nuevamente a Nazaret y allí crece el Señor. Andando el tiempo, los judíos y los sacerdotes principalmente, al oír que él se decía el Mesías, el enviado de Dios, el hombre prometido, y dijeron ellos: de Nazaret, ¿realmente es el Mesías? Escudriña y ve que de Nazaret jamás se ha levantado profeta. Es decir, no le creyeron. ¿Por qué? Porque ellos no sabían que el Señor había nacido en Belén y posteriormente había crecido en Nazaret. He ahí el milagro de Dios y el misterio divino de cómo mueve los acontecimientos. Pero vean ustedes, en ese sentido, cómo el Señor obró de una manera realmente maravillosa, milagrosa, pero al mismo tiempo natural.
porque José era un hombre respetuoso de las leyes y a causa de ese respeto fue a Belén, a pesar de que su esposa estaba embarazada. Porque es lo que dice aquí. Dice, para ser empadronado con María, su mujer desposada con él, la cual estaba encinta. La cual estaba encinta. ¿Ven ustedes cómo es que el Señor mueve los acontecimientos para poder realizar lo que Él tiene que hacer de acuerdo a las profecías escritas también por Él mismo y para que se cumplan al pie de la letra? Es por eso entonces que todo lo que nosotros leemos, incluso en el futuro respecto a la palabra de Dios y que ahí lo encontramos, va a cumplirse al pie de la letra. Porque así se cumplió en relación con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el hecho de que José, en ese sentido, tuviese que moverse de un lugar a otro a pesar de las circunstancias de sus vidas y en relación con su propia mujer, estaba embarazada. Y aún así, él cumplió exactamente con la profecía, porque él fue obediente a Dios. Vemos nosotros entonces cómo es que la acción del Señor se manifiesta precisamente en esta primera Navidad. ¿Y qué fue lo que aconteció? En tercer lugar, la acción de Dios se manifiesta disponiendo un pesebre para que su hijo naciera. Versículos 6 y 7. Y dice, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Fíjense bien, Dios preparó un pesebre. Y uno se dirá, bueno, pero era su hijo, era el hijo de Dios. Nacer en un pesebre, sí. Era necesario que naciera en un pesebre. Porque en el pesebre, primero y antes que nada, era un lugar olvidado. Nadie absolutamente se podría poner a pensar en relación con que un potentado naciera en un lugar de esa naturaleza. Entre los animales, entre las bestias, en un lugar realmente, en muchos aspectos, sucio por los animales. Y ahí nació nuestro Señor. ¿Por qué? Porque mis amigos y mis amados hermanos, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Cordero de Dios, el Cordero, el animal, la oveja, ¿dónde tiene en realidad su lugar para poder reposar y en muchos aspectos vivir? En un pesebre. Tenía que salir de un pesebre, porque el Señor Jesucristo venía con un solo propósito: obedecer a Dios en su muerte. Él nació con el propósito de morir en una cruz por nuestros pecados. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Una oveja, un cordero, ¿en dónde le tocaba estar? En un pesebre, en un establo propio para esos animales. Con todo respeto y con verdadero temor en el amor de Dios. Pero ese fue el amor divino que le preparó a su hijo lugar en donde está, para que en todo cumpliese la profecía que había de ser el cordero que muriera por nuestros pecados, por cada uno de nosotros.
Es por eso entonces que Él no nació en un pesebre por azar o por accidente. No, fue el lugar propicio que Dios tenía para Él en el momento en que viniera a este mundo. He ahí el amor de Dios. He ahí el amor de nuestro Señor Jesucristo, que estuvo dispuesto a humillarse y hacerse hombre. Y a un hombre humillarse aún más y hacerse siervo. Y todavía más y nacer en un pesebre. Eso es amor. Amor divino, amor eterno, amor verdadero. Nuestro Salvador se humilló. Por eso dice en las Sagradas Escrituras, dice el apóstol Pablo, y ya conocen el amor de Dios, el amor de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, se hizo hombre, se hizo pobre, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. He ahí precisamente la acción de Dios en la primera Navidad. Y Jesús nació en un establo, en un lugar propio precisamente para los animales que fueron los primeros que le adoraron. Y luego es significativo que los primeros que llegaron para rendirle pleitesía y adoración fueron unos pastores. Y los pastores, ¿qué estaban haciendo? Cuidando sus ovejas, cuidando las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Fueron a adorar al pastor de los pastores, nuestro Señor Jesucristo. He ahí la acción de Dios en la primera Navidad. Y por ello nosotros debemos de darle gracias a Dios, porque Dios actúa en todas las circunstancias, creámoslo o no. Pero nosotros como creyentes hemos de creer que nuestro Dios está siempre actuando, siempre moviéndose en medio de nosotros para conducir a los propósitos que Él ya tiene de antemano dispuestos para cada uno de nosotros si creemos en Él. Es por eso entonces que debemos nosotros de fincar nuestro corazón, nuestra vida en nuestro Salvador Jesucristo y confiar solamente en Él, solamente en Él. Él actúa, Él sigue obrando aún hoy en nuestras vidas para hacer milagros y prodigios de acuerdo a su voluntad, pero conforme a su palabra. Conforme a su palabra. Así obra nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la honra por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga.